Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este coloquio internacional de estudios de arte y cultura Iberoamérica-Japón. Esta es nuestra segunda sesión en esta sala que nos está alojando, a la que agradecemos todo su apoyo. Y les recuerdo que estas sesiones están grabadas para que nos sigan a lo largo de esta segunda parte que se está realizando en la Ciudad de México, pero les recuerdo también que las primeras sesiones se realizaron en la ENES Morelia, para la que todo el público puede seguir nuestras transmisiones. En esta ocasión es un gusto para mí presentarles esta mesa número 4, que se denomina Viajeros Inmigrantes Japoneses en México. En esta sesión vamos a tener a tres importantes ponentes que nos van a acompañar. Vamos a iniciar en primer lugar con la ponencia del profesor y maestro que se encuentra en Tokio, Japón, y que nos va a transmitir su ponencia desde allá. Les presento al profesor Koichiro Yaginuma. Él es profesor emérito del Departamento de Estudios Iberoamericanos de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. Es titulado en la maestría de Historia Contemporánea de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Su ponencia se denomina Colonos japoneses en Chiapas, México, su idea y herencia educativa y cultural. Le damos las gracias de antemano al profesor Yaginuma y le pedimos que nos comparta su ponencia. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Entonces ahora voy a poner el documento. ¿Sí? ¿Ya está listo? Sí, muy bien, lo estamos viendo. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Hernández Galindo. Y también aprovechando esta ocasión, en esta mesa 4, quisiera mencionar sobre el tema de los colonos japoneses en Chiapas, México, su idea y herencia educativa y cultural. En el transcurso de las relaciones entre México y Japón, que se puede dividir en 3 periodos. De primero, en la época virreinal de la Nueva España, y segundo, en la época moderna, y tercero, en la época contemporánea, cuando Octavio Paz entró en la función del subministro de la delegación mexicana en Tokio, y en 1954 firmaron el Tratado Cultural entre Japón y México, y a partir de 1971 empezaron el actual programa de cooperación para la formación de recursos humanos en la Asociación Estratégica Global entre México y Japón. Esta vez intento, desde el punto de vista de que cómo y con qué idea realizaron los colonos japoneses la educación escolar y la publicación del diccionario, de qué manera lograron arraigarse en la sociedad local y cómo establecieron los fundamentos para la formación de la sociedad japonesa en México, y finalmente cómo se manifiesta su herencia hasta la actualidad en los siguientes 4 capítulos. Cuando el gobierno imperial de Japón se dedicaba a negociar para revisar los tratados desiguales con las principales potencias del mundo, precisamente en esta circunstancia, Francisco Díaz Covarrubias, científico y oficial mayor del Ministerio de Fomento, visitó Japón
en calidad del jefe de la Comisión Astronómica Mexicana para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol. En su informe, el presidente Porfirio Díaz destacaba la importancia de establecer relaciones diplomáticas y comerciales permanentes con Japón, en lo cual, sobre todo, insistía en que la inmigración japonesa no solo benéfica, sino también necesaria como medio para colonizar su extenso y despoblado territorio, así como para la agricultura e industria de México, diciendo que el pueblo mexicano japonés, tan pobre como laborioso, tan laborioso como sobrio, dotado por educación de profundo espíritu de orden y de respeto a las leyes, proporcionaría a nuestros propietarios mexicanos un gran número de jornaleros baratos, activos e inteligentes, a la vez que una colonia japonesa ofrecería a nuestro pueblo el saludable ejemplo de todo lo que puede lograrse con la constancia, la laboriosidad y la economía, aún en medio de las condiciones más desfavorables. Su opinión y argumento fueron fundamentales para el gobierno de México se decidiera a buscar el establecimiento de relaciones diplomáticas con el país del sol naciente. Aquí tenemos una información de Francisco Díaz Covarrubias. Esto es la fotografía de la misión astronómica mexicana. Ahí está el centro, Francis Díaz Covarrubias, y este señor es Manuel Hernández Leal. Y así establecieron Compañía Mexicana de Navegación del Pacífico para transportar los inmigrantes trabajadores asiáticos a México. Con estos antecedentes o razones se abrió paso el gobierno de México para establecer relaciones diplomáticas con Japón. También la obra que se llama Noticia Histórica de las Relaciones Políticas y Comerciales entre México y el Japón durante el siglo XVII, de Ángel Núñez Ortega, diplomático mexicano. Esta obra también sirvió para impulsar un tratado de México-Japón. Entonces, para concretar el tratado de México-Japón, el gobierno imperial de Japón propuso que Su Majestad, el emperador de Japón, concede a los ciudadanos mexicanos el privilegio de entrar y permanecer y residir en todo el territorio y posesiones del imperio, de alquilar y ocupar casas y almacenes en el mismo, de traficar por mayor y por menor en toda clase de productos, manufacturas y mercancías del comercio legal, y finalmente de emprender y proseguir allí todas las demás ocupaciones legales. Con esto se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República Mexicana y el Imperio del Japón. Y también el presidente Porfirio Díaz anunció con orgullo la firma del histórico tratado, con lo cual Japón logró cumplir su gran tarea de revisar los tratados desiguales concertados con las potencias mundiales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Holanda y Francia. Con este tratado México-Japón, el vizconde Takeaki Enomoto, ex ministro de Relaciones Exteriores, organizó la compañía colonizadora japonesa mexicana, y poco después llegó a Escuintla, un pueblo del departamento Soconusco, en el estado de Chiapas, un grupo de 35 colonos japoneses enviados por la compañía colonizadora japonesa mexicana para establecer su propia colonia de caficultura. Pero desafortunadamente fracasaron al poco tiempo, debido a que desconocían el cultivo de café, a la falta de recursos económicos y a la malaria y otras enfermedades tropicales.
Sin embargo, los colonos de Enomoto en 1905 fundaron la Compañía Japonesa Mexicana Sociedad Cooperativa. Esto fue una organización cooperativa socialista que tenía establecido un estatuto muy estricto de 71 artículos a fin de establecer una comunidad basada en el espíritu totalmente cooperativo. Es decir, que los socios y las familias quedaban obligados a entregar todas sus propiedades a la sociedad, la cual se encargaría del gasto para la educación de los niños de los socios y de garantizar la vida de vejez de los socios y de proteger a las familias de los socios difuntos. Lo más notable fue establecer el fondo educativo para los hijos de los socios y ejecutar la educación en la escuela primaria La Aurora. Además, la sociedad misma redactó el diccionario español-japonés. La sociedad tomó la máxima prioridad a la educación a los niños. Empezó la obra de abrir una escuela con los maestros invitados de Japón, con el objeto de educar a los niños nacidos de madres mexicanas para enseñar a dichos niños no solo el idioma japonés, sino también la historia y cultura del país, los valores y espíritu del pueblo japonés, también para que fueran ciudadanos japoneses mexicanos. Y en 1906 la sociedad se inauguró la escuela primaria La Aurora, con el objeto de dominar el idioma japonés y entrenar a respetar al trabajo y cultivar el espíritu independiente. Por eso, los niños mayores de 5 años de edad debían vivir juntos en la escuela con los maestros japoneses. Los alumnos estudiaban 4 clases por la mañana y por la tarde estudiaban de la 1 hasta las 3. Después se dedicaban a las labores del campo, a recoger leñas o a criar ganados. Los niños trabajaban juntos en el rancho Akatsuki de la escuela. Vendían los productos agrícolas con los pueblos vecinos y con la venta adquiría los artículos de primera necesidad. Lo único fue practicar la educación por letras romanas. Con los libros texto de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Imperial de Japón, traducidos en letras romanas, fue también para instruir a los niños de segunda generación, quienes considerarían ambos países de México y Japón como su patria, comprenderían la cultura mexicana-japonesa y actuarían como un puente entre ambos países para estrechar la amistad en el futuro cercano. Eso es la noticia del desembarque de 35 colonos japoneses en la costa chiapaneca. Son los socios principales de la Compañía Japonesa Mexicana Sociedad Cooperativa. Aquí tenemos una fotografía del presidente Terui, y con su familia está trabajando en el rancho Akatsuki de la Compañía Japonesa Mexicana Sociedad Cooperativa. Aparte de la educación escolar, contribuyó a la sociedad local a través de las obras públicas, especialmente la compilación del diccionario español-japonés fue la obra cultural más notable. Entre los colonos japoneses no había nadie que entendiera español, por lo tanto, se veían obligados a llevar la vida aislada en el mundo de cultura distinta. Por esa razón, la sociedad misma emprendió la publicación del diccionario español-japonés en 1914. Y finalmente, después de 10 años más, en 1925, se publicó el diccionario español-japonés. El punto más característico del diccionario está puesto en la pronunciación en letras romanas para los significados de palabra.
no solamente para la gente que no sabe leer y escribir los caracteres chinos, para los mexicanos que quieran estudiar japonés por medio de español, sino también para los japoneses de segunda y tercera generación en los países latinoamericanos que aumentarían en el futuro cercano. Aquí es una fotografía de diccionario español-japonés. Eso es un ejemplo de este diccionario. Así llevaron a la práctica de la educación escolar por la idea muy firme del presidente Terry, quien tenía deseos de realizar la completa educación infantil con la esperanza de que prosperara el pueblo japonés en el transcurso de 100 años. La sociedad consiguió un desarrollo espectacular, sin embargo, se vio obligada a liquidar en 1920 a causa de desorganización interior debido a las relaciones humanas entre los socios, etcétera, etcétera. Aparte de los colonos de Enomoto, inmigraron a Chiapas los cristianos japoneses, que fueron discípulos de Kanzo Uchimura, evangelista cristiano japonés y fundador del movimiento de la no iglesia del cristianismo, con el propósito de establecer la utopía de acuerdo con el espíritu del cristianismo. Entre ellos, el botánico Eiji Matsuda en la posguerra tomó la posesión de catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó la Santa Biblia a los trabajadores de la granja y se dedicó a la alfabetización. Más de 2,000 campesinos aprendieron a leer y escribir por botánico Matsuda, y posteriormente los dichos campesinos construyeron en el local la iglesia evangélica El Buen Pastor. En la misma época, Kohashi y Kishimoto se trasladaron a Chiapas desde California, Estados Unidos, donde crecía la tendencia a excluir a los japoneses. Ellos abrieron Kohashi y Kishimoto Sociedad Colectiva en Escuintla. Aparte de las actividades comerciales, Kishimoto se dedicó a la asistencia médica. Además, estableció la escuela primaria Benito Juárez en Escuintla para los niños locales y la donó al pueblo local. También las compañías japonesas de inmigrantes transportaron 8,697 obreros contratados, casi 80% de los inmigrantes totales, para las minas de carbón, cobre, la construcción de ferrocarril y las plantaciones de azúcar, café y cáñamo, desde 1901 hasta 1907, cuando concertaron el Convenio Caballeros. Así, los trabajadores japoneses baratos enviados por las compañías emigrantes desempeñaron un papel en la política de colonización y desarrollo industrial del porfiriato. También establecieron las asociaciones japonesas en México. Por ejemplo, la Asociación Japonesa de Mexicali administraba también la Escuela Japonesa de Mexicali y también la Asociación de Señoras Mexicali Fujinkai organizaba los cursos de cocina y costura. Y también el Círculo Japonés de México publicaba periódico México Nippo y también administraba la Escuela de Idioma Japonés. La Asociación Juvenil Nippon Mexicana y también el Club Deportivo Nippon se dedicaba a promover los eventos deportivos para los residentes japoneses en México. También la Sociedad Japonesa de Guadalajara planeaba la construcción de la Escuela de Idioma Japonés. Y la Asociación Japonesa de la Región del Río Mayo también administraba la Escuela de Idioma Japonés del Río Mayo.
y la Sociedad Japonesa de Ciudad Juárez planeaba construcción de la escuela japonesa. La Sociedad Japonesa de Tampico planeaba también la construcción de la escuela de idioma japonés, y la Sociedad Japonesa de Minatitlán contribuía a la sociedad local por la donación para el Hospital Municipal de la Cruz Roja y para las obras de carretera. Así, la idea de dar mayor importancia a la educación escolar y la práctica de enseñanza de idioma japonés que realizaron los colonos japoneses en Chiapas fue heredada por todas las comunidades japonesas en México. Hacia el año 1937 vivían 2.121 residentes japoneses de 1.190 familias y funcionaba 50 sociedades o asociaciones japonesas en todo el país mexicano, bajo la política de instruir e ilustrar el militarismo imperial de Japón a todos los japoneses residentes en el extranjero. Aquí tenemos el monumento a los colonos de Enomoto en Aconcagua, y esta es la Casa de Cultura Enomoto que construyeron el primer centenario de inmigración japonesa a México. Y eso nosotros visitamos en el viaje de estudios de seminario, visitamos a esta Casa de la Cultura México-Japonesa. Y también organizamos algunos eventos culturales, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara y también en el Liceo Mexicano-Japonés que está en la Ciudad de México. Aquí tenemos la ceremonia del primer centenario de migración japonesa a México. Ahí está el expresidente Ernesto Zedillo, y este es el monumento a la embajada Hasekura Tsunenaga en Acapulco, y este es el cartel de 130 aniversario Relación Diplomática México-Japón. Esta es la información de fiesta mexicana que celebramos cada año en Tokio, Odaiba, para festejar la independencia de México en Tokio, Odaiba. En esta fotografía, los niños escolares de Tecamachalco están recibiendo la misión de buena voluntad del Ayuntamiento de Onjuku con las banderas de México y Japón. Así que para poder funcionar perpetuamente las relaciones políticas, económicas e industriales, técnicas y culturales, sería indispensable la comprensión mutua o entendimiento mutuo entre México y Japón. Para esto sería necesario desarrollarse más intercambios humanos, como el intercambio estudiantil, para poder ensanchar más las relaciones sanas y firmes y las asociadas entre ambos países de México y Japón, lo cual sería nuestro profundo deseo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Yaginuma, por su ponencia. Justamente este año, les recuerdo, se festejan esos 125 años de esta primera migración japonesa a México, que después se fue enriqueciendo por diversas oleadas. Y es muy importante destacar, yo solamente señalo lo que nos cuenta el profesor Yaginuma, es el interés de las comunidades japonesas por educar a sus hijos y por expandir esta educación no solamente a los hijos de los descendientes, sino en el caso de Chiapas, abrir sus escuelas para que en esos difíciles años del porfiriato muchos niños ingresaran a esta escuela. Les recuerdo que vayan escribiendo sus preguntas mediante la red oficial que está transmitiendo, y aquí al público que también nos haga sus preguntas hasta cuando terminemos las siguientes dos ponencias, que también van a ser muy, muy interesantes. Nuevamente las gracias al profesor Yaginuma, y al final estaremos en contacto
después de que el profesor Taro Nagano, a quien les voy a presentar, nos va a presentar también una ponencia muy importante, muy interesante, no sobre un migrante, sino un profesor visitante que llegó al Colegio de México, que es el importante filósofo japonés y académico japonés, Shunsuke Tsurumi. Les presento muy brevemente quién es nuestro invitado en esta ocasión que se encuentra aquí con nosotros. El profesor Taro Nagano es egresado de estudios latinoamericanos en la Universidad de Tokio. Obtuvo su maestría en artes liberales por dicha institución. También estudió antropología en la Universidad de Buenos Aires y ha publicado diversos artículos en japonés, español e inglés sobre la institucionalización de la cultura popular de América Latina, su difusión y recepción en el mundo. Su interés es indagar en la mirada de los japoneses hacia América Latina a través de los relatos de viajes y tiene publicados algunos artículos relacionados con este tema. Actualmente trabaja en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Universidad Seisen en Tokio. Agradezco al profesor al profesor Nagano que se haya trasladado aquí desde Japón y esté aquí con nosotros para presentarnos él directamente su ponencia. Adelante, profesor Nagano. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Mi trabajo se titula México visto por Shunsuke Tsurumi, radiografía de una sociedad que se edifica desde las ruinas. A diferencia del estudio del profesor Yaginuma, presta atención a un viajero, pero un viajero entre comillas, porque este hombre, Tsurumi, permaneció 10 meses en México, tal como decía doctor Sergio, enseñando en el Colegio de México. Mi interés está en el modo de mirar a culturas diferentes desde el lado de Japón, pero naturalmente me interesa lo contrario también, como los mexicanos nos ven a nosotros también, pero esta vez enfocó en un libro publicado por este hombre, por Tsurumi. Tengo que advertir que el trabajo que he preparado es para leer, entonces luego yo voy a leer, aunque parezca un poco aburrido, pero antes hay que hacer mención a la gestión de los organizadores de este coloquio internacional y felicitar a los integrantes del Seminario Permanente de Estudios del Arte y la Cultura México-Japón, y especialmente a Amadís Ros y a Miki Okoegawa, a quienes conocí antes de la pandemia en Tokio. Recuerdo que aquella vez los dos, cada uno a su manera, me contaba de su sueño de crear un espacio de estudios para acortar la distancia entre México y Japón. Y ese sueño se ha hecho realidad, como ven ustedes. Voy a empezar. Como decía, voy a analizar un libro publicado por filósofo japonés Shunsuke Tsurumi, que se titula Guadalupe no Sebo. Sería la Virgen de Guadalupe, y lleva como subtítulo Cuadernos de México. Y primero hay que prestar atención un poco a la bibliografía, a biografía de Tsurumi, porque lo que escribe en el libro tiene mucho que ver con su modo de pensar, con su trayectoria.
Entonces, mi presentación está dividida en dos partes. La primera parte, análisis biográfico de Tsurumi, y la segunda parte entró en el contenido del libro. Bueno, el libro publicado en 1976 está compuesto por 8 ensayos que previamente publicados en una revista que se llama Tembo entre 1973 y 1975. Y fue fruto de su permanencia en el Colegio de México, donde dictó un curso en inglés ante un grupo de estudiantes latinoamericanos. Y la primera parte de su curso fue publicada por el Colegio de México en 1980, así que más o menos podemos saber de qué se trataba. Se titulaba La literatura japonesa, pero en realidad se aproxima a varios temas de cultura popular y otros temas también. Bueno, primero hago mención al contexto de la producción del texto. Desde finales de la década de 1960, México y Japón acordaron enviar de Japón cada año un profesor visitante al Colegio de México, por lo que el politólogo Takeshi Ishida, el sociólogo Munesuke Mita, el economista Tadashi Kawada, entre otros, viajaron a México en la primera mitad de los años 70. Y también, como mencionaba nuestro colega, señor Kentaro Fuji, ayer, en la conferencia de ayer, el novelista Kenzaburo Oe también lo hizo en 1976. Por otra parte, también mencionaba el profesor Yaginuma, en 1971 se estableció un programa de intercambio entre ambos países, también un gesto muy importante del gobierno mexicano. El libro La Virgen de Guadalupe puede leerse como un testimonio del ambiente de la época, y gracias a las personas que llegó a conocer allí, a los viajes, a la lectura de libros disponibles en japonés, en inglés y en español, Tsurumi pudo ir construyendo su perspectiva acerca de este país. Primero veamos brevemente la trayectoria de él. Shunsuke Tsurumi fue uno de los intelectuales más influyentes en Japón durante más de 4 décadas. Nació en el seno de una familia célebre de clase media superior. Su abuelo por parte materna, Shinpei Goto, fue uno de los forjadores del Estado moderno japonés, y su padre, Yusuke Tsurumi, fue político, escritor y un hábil orador en inglés que defendía los intereses japoneses en muchas conferencias que dictaba en los años 30 en varios lugares del mundo. Su hermana mayor, Kazuko Tsurumi, fue una socióloga que obtuvo su título de doctora por Universidad de Princeton. Desde la infancia, Shunsuke sintió el peso del apellido Tsurumi, así como el afecto desbordante de su madre, que lo presionaba por su afán de educarlo como nieto del gran Shinpei Goto. La difícil relación con su madre le llevó a abandonar la educación secundaria sin completar. Su padre, muy preocupado por su futuro, se las arregló para enviarlo a Estados Unidos con el fin de que estudiara en la Universidad de Harvard. Después de pasar un año en una escuela preparatoria en Massachusetts, en 1939 ingresó en el Departamento de Filosofía de dicha universidad. En Cambridge vivió en la casa de la familia Young, y Shunsuke recordaría años después que la convivencia con esa familia le enseñó los mejores valores de la vida social en Estados Unidos. En la Universidad Harvard, Tsurumi estudió filosofía con los discípulos de los fundadores del pragmatismo clásico.
Cuando él comenzó a publicar sus escritos a finales de la década de 1940 en Japón, el idealismo alemán tenía mucho peso en la cátedra de filosofía. Entonces, Tsurumi apareció en el campo intelectual japonés, primero como divulgador del pragmatismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Tsurumi participó activamente en los proyectos de investigación conjunta. En 1946 fundó la revista Shisou no Kagaku, que sería Ciencia del Pensamiento en español, junto con su hermana Kazuko y otras personas cercanas. En 1948 fue convocado a ser miembro integrante del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Kioto. Dicho instituto llevó a cabo una serie de investigaciones conjuntas y Tsurumi participó en algunas. Como Tsurumi asumía la responsabilidad de mantener viable la naciente revista Shisou no Kagaku, tanto administrativa como económicamente, iba y venía entre Tokio y Kioto. Empezó a publicar artículos sobre la cultura popular japonesa a partir de los años 50. Le parecía que la canonización de la cultura occidental y su arte después de la época de Meiji fue el resultado de una importación precipitada por el gobierno japonés, llevada a cabo desde el plano oficial. Tsurumi clasifica el fenómeno cultural en 3 categorías: arte puro, arte popular y artes marginales. Y las artes marginales es un término que acuñó él alrededor de 1955 y es el aspecto más llamativo que caracteriza su pensamiento desde mi punto de vista. Según Tsurumi, pueden llamarse artes marginales a todas aquellas actividades a las que cualquier persona puede dedicarse en la vida cotidiana que caen dentro de la categoría del arte. Fin de la cita. De finales de los años 50 a mediados de los 70, Tsurumi se involucró activamente en el movimiento civil. En la posguerra, Japón tuvo 2 momentos culminantes de movilización masiva de ciudadanos. El primero fue en 1960, cuando varios estudiantes, junto con los militantes de partidos de izquierda y los sindicalistas, manifestaron su oposición a la ratificación del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón, llamado AMPO en japonés. El segundo se extiende entre mediados de los años 60 y mediados de los 70. En ambos casos, Tsurumi prefirió situarse dentro de los manifestantes. El 19 de mayo de 60, el gobierno de Nobusuke Kishi aprobó la firma del tratado con solo el apoyo del partido gobernante. El movimiento civil no organizado Koe Naki Koe no Kai, las voces sin voz, nace de la indignación hacia la falta de democracia y se convocaron manifestaciones pacíficas en las calles principales de Tokio. A partir de 1965, esta fórmula abierta de ciudadanos no organizados evolucionaría hasta formar otro movimiento civil que se denominó Peheiren, Liga Ciudadana para la Paz en Vietnam. 2 años después de la renovación del Tratado de Seguridad, Tsurumi llega a México, junto con su mujer y su hijo. El libro La Virgen de Guadalupe está compuesto por 8 capítulos, 27 fotos y dibujos, las notas y una cronología de la historia de México. Los capítulos fueron escritos primero para la revista Tembo, como he dicho. Puedes pasar a la página siguiente. Esta es la tapa del libro, es muy hermoso. Bueno, en el libro, al abordar la sociedad mexicana, Tsurumi parte de la reflexión sobre los habitantes marginales,
e intenta realizar una radiografía de la sociedad mexicana. El tema del exilio o del expatriado está presente casi en el libro entero. Por ejemplo, esta vez no voy a tocar, pero también aparece el tema de Sekizano, del que habló la profesora Emiko Yoshikawa en la ponencia de ayer. En el primer ensayo relata su encuentro con el gobierno republicano español en el exilio en México. En abril de 1973, Tsurumi fue invitado por la Embajada Española a la celebración del 42º aniversario de la fundación de la República. Tsurumi valora el gesto del gobierno mexicano de mantener la embajada republicana en el país, en contraste con el realismo político de otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Unión Soviética. Durante la Guerra del Pacífico, Tsurumi había regresado de Estados Unidos casi como un forastero. En Boston se sentía cómodo rodeado de familia y amigos, y la Universidad Harvard le mostró un gesto de generosidad otorgándole la graduación anticipada. Se sintió más extranjero todavía en su propio país que en su estancia en Estados Unidos. Tsurumi nunca olvidó esa sensación y posteriormente solía mencionar su sentimiento de extranjería. Para Tsurumi, el exilio no era un fenómeno abstracto ni ajeno, sino propio. Antes que nada, el exilio permite desvincularse del lugar de origen, pero solo es posible respaldado por el gesto de solidaridad de los países que los acogen, ¿verdad? Tsurumi supone que detrás del gesto del gobierno mexicano debe estar la tristeza de los mexicanos que tenían que soportar el derrumbamiento del país tantas veces. En cambio, en Japón, esa experiencia solo llegó después de la derrota en la Guerra del Pacífico contra Estados Unidos, pero no logró cambiar la mentalidad de los japoneses. Tsurumi utiliza a menudo la palabra miburi, que significaría gesto o ademán, en su texto. Y es uno de los términos que más caracterizan su pensamiento. El gesto es personal, singular y contextual. Se utiliza una sola vez para el uso cotidiano y luego se desecha. Es algo transitorio. Sin embargo, él veía en las artes marginales que están basadas en los gestos la posibilidad de renovar y enriquecer tanto el arte puro como el arte popular. Tsurumi cree que detrás de las artes marginales hay actitudes inconscientes de la gente que provienen de las generaciones precedentes. Tsurumi aplica este esquema a su estudio de la historia y la sociedad mexicanas en el libro. Por ejemplo, en segundo ensayo examina el caso del pueblo yaqui, que vive manteniendo viva la tradición oral. En el tercero, el de la situación precaria de las comunidades indígenas del sur de México, que se mide por la integración a la sociedad mestiza a cambio del idioma autóctono. En el quinto, el de Francisco Villa, que lideró a los campesinos sin tierra. En el ensayo sexto, cuyo título es el del libro también, se estudia la simbología de la Virgen de Guadalupe. Tsurumi ve en el culto a la Virgen de Guadalupe, en lugar de la imposición del cristianismo, la supervivencia de la creencia religiosa precolombina. Para él, la aparición de la Virgen de Guadalupe al pueblo conquistado simboliza la curación y la recuperación del orgullo pisoteado. Y después se adelanta a imaginar si Japón hubiera estado en el lugar de México, habría sido víctima de la conquista por la tropa de Hernán Cortés. De ahí presume que la cultura mexicana tiene una crudeza que no se observa en la cultura japonesa debido a la profundidad de las heridas producidas por el encuentro de la cultura occidental con la local. En el octavo y último ensayo, titulado Una sociedad que vive con la muerte, Tsurumi trata de interpretar la contradicción y el enigma de la convivencia de la vida y la muerte en México. Analiza varios temas mexicanos,
de los muralistas a las corridas de toros, pero a lo que Tsurumi dedica más espacio en este ensayo es la vida y la obra de José Guadalupe Posada. Conoció la obra de Posada recomendado por un pintor japonés residente en México y llega a descubrir que los grabados de Posada, igual que el corrido que los acompañaba, representan lo que acontece en la sociedad del momento con humor negro, que son artes marginales por excelencia. Desde el punto de vista de las calaveras, no hay distinción social y la muerte puede ser niveladora y alegre. Se da cuenta de que los mexicanos no les tienen miedo a los muertos. Por eso en México la vida y la muerte no están tan lejos como en otras sociedades. En la parte final del ensayo, Tsurumi concluye que la cultura mexicana contemporánea debe ser relacionada necesariamente con las ruinas, y solo a través de dirigir nuevamente el sentido de las ruinas es capaz de recuperar la autonomía y por tanto es posible buscar su propio camino a través de contemplar la ruptura que existe en la cultura. Naturalmente, Tsurumi no fue un especialista en estudios mexicanos y tampoco llegó a conocer la sociedad tan a fondo como otros japoneses que él cita en el libro. Pero lo cierto es que los 8 ensayos que forman parte del libro fueron un ejercicio intelectual digno de mención que se sitúan en un lugar destacado entre los relatos de viajes y memorias. Cuentan con una frescura característica de los relatos de viajes y una maduración del pensamiento, aunque no lo fue tanto con lo que respecta a la descripción de la vida y la sociabilidad. Tal como escribió Tsurumi en las palabras finales del libro, su escritura le sirvió más bien para complementar su entendimiento sobre la cultura japonesa. Por tanto, se trata de un estudio comparativo. Es ahí donde se refleja más el modo de pensar de uno mismo que el objeto de estudio. Sin embargo, a la inversa, podría ser una fuente de información valiosa para acercarnos al discurso acerca de otras culturas en Japón. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Nagano por su interesante análisis de un libro que es muy importante, de un intelectual también muy importante japonés, y que pues a lo mejor como los inmigrantes que nos presentó el profesor Yaginuma, el profesor Tsurumi nos ha dejado también una serie de su visión de México y su visión también de Japón, mediante su estancia en México, en el Colegio de México, y les recomiendo que sigan, hay varios libros del profesor Tsurumi en español que también son parte muy importante del conocimiento que él tuvo sobre Japón. Al final, preguntaremos una serie de elementos que el profesor Nagano nos ha presentado para comentarlos aquí públicamente. La siguiente ponencia corresponde a Teruaki Yamaguchi. Él actualmente es un estudiante de doctorado, él vive en Baja California y no nos pudo acompañar. El título de su ponencia se llama Una representación simbólica de la aproximación cultural entre la cultura mexicana y la asiática a través del proyecto artístico escultórico, entre comillas, el otro amarillo. Ahorita enseguida el profesor Yamaguchi nos va a presentar de qué trata su performance que vamos a valorar. Les presento muy brevemente quién es Teruaki Yamaguchi. Él estudió la licenciatura en Educación Artística y es maestro en Artes Plásticas en su país. A partir de 2004 ya ha vivido en México. Actualmente es profesor, investigador y miembro del cuerpo académico Imagen y Creación de la Universidad Autónoma de Baja California. Es actualmente también doctorante en Artes del IMBAL,
Como artista individual ha sido ganador de varios premios nacionales e internacionales. El más representativo es el primer lugar de la 7ª Bienal Internacional Universitaria de Arte Visual en 2018. Entonces le pido al profesor Yamaguchi que nos presente su trabajo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero quiero confirmar que ya está proyectando, ¿verdad? Sí, Mi presentación. aquí la tenemos. Ok. Entonces voy a empezar. Bueno, voy a presentar mi proyecto artístico escultórico, el otro amarillo. Bueno, yo soy artista plástico, ¿no? También profesor de tiempo completo de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, la imagen, ¿no? Es el resultado del proyecto. El proyecto estaba financiado por el Programa de Estímulos de la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California en 2019. Entonces voy a explicar cómo se planeó, ¿no? Y también cómo se profundizó el problema y el proceso, ¿no? De creación, cómo se creó, ¿no? Escultóricamente esta representación. Bueno, entonces, primero voy a explicar el contexto histórico, ¿no? De Mexicali, donde resido actualmente a partir de 2010. Es una ciudad relativamente joven, ¿no? Que fue fundada en 1903. Ajá. Originalmente residía la población Cucapá y después iban llegando varios grupos inmigrantes dentro de la República o también los extranjeros, ¿no? Incluso los asiáticos. Actualmente, ¿no? Anteriormente, con el fin de residir y trabajar, ¿no? Como agricultores, mayormente en la zona agrícola. Pero actualmente sí están llegando muchos inmigrantes, ¿no? Pero ahora su mayor intención es cruzar al otro lado, ¿no? Aquí se dice, ¿no? A Estados Unidos. Y algunas, ¿no? Logran y algunos no. Y se residen como inmigrantes legales o ilegales en Mexicali. Entonces, bueno, el inicio de la residencia, de la llegada de los asiáticos, ¿no? Serían los japoneses en 1921, los chinos en 1915, según mi investigación, y también hubo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí el gobierno de Baja California apartó, bueno, expulsó, bueno, concentró, ¿no? A los japoneses en el centro del país. Y después de la guerra, pues algunos japoneses, ¿no? Regresaron a Mexicali, pero ahí tenían que comenzar desde cero, ¿no? Ya perdían sus bienes, casas, ¿no? Terrenos. Entonces, actualmente muchos Nikkeis, ¿no? Se dedican al negocio, ¿no? Ya no son agricultores. Esto es el paisaje, estos son los paisajes de Mexicali. Es la ciudad. Y el paisaje más típico de Mexicali es la línea frontera, ¿no? México-estadounidense. Siempre hay carros haciendo filas. También, ¿no? Hay una gran influencia de la cultura china. Existe los centros comerciales del estilo chino, ¿no? APSA. Y también existe, ¿no? El Museo Wok de la comida china. Y también la comida china, ¿no? Ya es la comida típica local de Mexicali. Y también existe un barrio chino que se llama La Chinesca. Actualmente se dedica al turismo.
de la zona subterránea, ¿no? Ahí residían los chinos, evitando del calor, ¿no? Entonces, ahí existen los habitantes, viviendas, y también hay cuartos de diversión, ¿no? Como apuestas. Entonces, también me presento, ¿no? Mi contexto personal, no sé, yo tengo 45 años, vengo de Japón, bueno, tengo formación de arte occidental, ¿no? No japonés, del arte occidental. Y también ya llevo 18 años en la República Mexicana y trabajo en la UABC a partir de 2010. Y ya estoy casado con una mexicana, tengo una hija, etc. Bueno, entonces a partir de esta experiencia personal, ¿no? De mi mirada, eh, ¿cuáles son los problemas que he encontrado dentro de la vida mexicana, ¿no? En la sociedad, en Mexicali, más bien, ¿no? Primero quiero explicar que sí, ¿no? Mayormente he tenido muy buena aceptación, ¿no? Muy buena, bonita recibimiento. Siempre la gente, ¿no? Son muy respetuosos. Eh, pero a partir aparte, ¿no? De estas experiencias positivas, ¿no? También hay problemas, ¿no? No puedo mentir que sí, he tenido unos problemas con los ciudadanos, ¿no? Pero no es de nivel muy grave. Pero podríamos llamar, ¿no? Como microagresión de índole racial, ¿no? Por ejemplo, la diferencia, ¿no? De la apariencia, por mi forma de hablar, ¿no? Lingüísticamente, ¿no? Manejo algo diferente, también, ¿no? Culturalmente, pienso diferente. A veces, ¿no? En la vida cotidiana o en la vida laboral, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Este tipo de expresiones, burlas, literalmente o con alguna actitud, quizás, ¿no? Y también, observando la sociedad en general, ¿no? Veo un fenómeno de la amalgama cultural, no hibridación cultural, ¿no? Amalgama. Entonces, también afirmo que si no existe una convivencia entre diferentes razas y culturas en Mexicali, y veo que sí hay un respeto entre los chinos, japoneses y los mexicanos, y también ahora, ¿no? Actualmente hay muchos haitianos, ¿no? No he visto personalmente como un problema, ¿no? Peleas, no, pero, y también sí hay festivales, ¿no? De la cultura china, japonesa, tiene mucho éxito. Pero yo, ¿no? Siendo un poco más ambicioso, ¿no? Espero una hibridación de manera profunda, ¿no? O un interés, a lo mejor, ¿no? Entonces yo veo un desinterés de la cultura extranjera en Mexicali, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es para consumir, a lo mejor, conocer de manera superficial un festival, ver, ¿no? El baile del dragón, te gusta, no te gusta, o come la comida china, pero a ver, ¿no? Realmente sí así sabe la comida china, o quizás el sazón viene de Estados Unidos, quizás, ¿no? Entonces, ¿por qué no invitamos a los chinos a nuestra casa o nuestro festival? ¿O por qué no comunicamos, hablamos? Quiero saber su cultura. No, nunca he visto, ¿no? Dentro de 11 años, una comunicación de manera muy profunda. Bueno, no mucho, pero entonces, ¿por qué? ¿No? Teóricamente, ¿cómo se explica esta mentalidad, este fenómeno, no? Entonces, yo apunto, por ejemplo, históricamente, ¿no? La teoría del peligro amarillo, que surgió en el siglo XIX, con el ascenso de la raza amarilla, ¿no? Desde el punto de vista occidental, ¿no? Parecieron como una amenaza en la civilización blanca, en la sociedad blanca, ¿no?
¿ok? Y también quizá, ¿no? Esa idea se ha repetido, ¿no? En varias veces en los productos de masa, ¿no? Por ejemplo, cómic en los 60, 70, y actualmente sí hay correcciones, ¿no? Políticas, pero a lo mejor yo eh, apunto por ahí, ¿no? A lo mejor sí existe algún tipo de molestia. Y también filosóficamente, ¿no? El orientalismo de Edward Said, ¿no? Este, se trata de la superioridad de la cultura occidental e inferioridad de la cultura oriental. Pero según ¿no? Said, el oriente, ¿no? Desde occidente es todo lo demás, ¿no? No importa dónde se ubica la cultura y el país, ¿no? Sur, norte, pues, oeste, no importa. Todo lo demás es oriente, ¿no? Entonces, también aquí habla de la otra edad, ¿no? Entonces, es una construcción de la identidad de un grupo diferenciándose de lo otro, ¿no? Entonces, no somos como ellos. Entonces, ¿quiénes somos? Y como este proceso, ¿no? Más psicológico, ¿no? Y así se ha construido lo occidental, ¿no? Durante varios siglos. Es la teoría de Say. Bueno, en la realidad, ¿no? En la otra edad sí se encuentra en todos lados, ¿no? No se trata de solamente dentro de la relación entre Occidente y Oriente, ¿no? Asiático, ¿no? También entre los japoneses, los orientales, asiáticos, sí existe como una interiorización del orientalismo, ¿no? Entonces, existe una competencia, ¿no? Yo soy más cercano a la cultura occidental y tú no, ¿no? Yo conozco inglés, tú no, yo me parezco, ¿no? Yo me peino, bueno, no es muy común decir así, ¿no? Literalmente, pero en el fondo sí nos está afectando. Ok, entonces, quizá a lo mejor, ¿no? Algún tipo de la molestia con los orientales, a lo mejor nos está quitando el trabajo, no sé, ¿no? Son diferentes, hablan raro. Tal vez este tipo de la rareza, ¿no? La diferencia, a lo mejor es lo que detona, ¿no? A lo mejor estos problemas. Bueno, entonces la propuesta, entonces como artista, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar, ¿no? Para mejorar esta situación? Eh, entonces no soy político, no soy activista, ¿no? No soy investigador del área, ¿no? De histórica, ¿no? No soy, mi formación es arte. Entonces quiero crear un proyecto y a ver, a lo mejor es muy poquito, pero sí quiero apoyar, ¿no? Para mejorar esta situación. Entonces, el proyecto se trata de expresión, ¿no? Representación simbólica de aproximación cultural. Entonces, tengo dos metas un poco contradictorias, creo, ¿no? Entonces, primero quiero provocar esta reflexión, ¿no? Entonces, representar los estereotipos asiáticos. A lo mejor eso incomodaría, ¿no? Es lo que, la verdad, sí lo pensamos, ¿no? Hasta yo, ¿no? Lo tengo, pero tampoco quiero ver, ¿no? Pero bueno, quiero primero impactar, pero al mismo tiempo generar, a través de mi obra, generar una empatía, ¿no? Simpatía. Bueno, y pues en el arte, ¿no? Según yo, sí se puede, ¿no? Expresar, lograr, ¿no? Este reto. Primero, lo que hice era una investigación, una revisión, más bien, de las imágenes en los productos de masa, en las películas, ¿no? Especialmente, o cómics, ¿no? A ver cómo se representan los otros. Entonces, me llamó la atención la representación de tribú, ¿no? Son muchos que no somos, bueno, que no son blancos, que de repente se vuelven muy agresivos y quién sabe qué piensan, ¿no? Hablan algo extraño.
tienen alguna ritual, no sé, ¿no? Pero a veces son muy alegres, pero la verdad desconocemos, ¿no? Quiénes son, pero y no sabemos, no se identifica entre uno y otro, ¿no? Se parecen todos. Bueno, y a veces, ¿no? En la película, pues somos solo paisaje, ¿no? Entonces, a lo mejor esta visión, ¿no? El estereotipo que ocultamente, ¿no? Se están repitiendo varias veces en el producto de masa, ¿no? A lo mejor sí es lo que nos está afectando para construir nuestra percepción. Entonces, a ver cuál es la figura más, ¿no? Representativa y más, a lo mejor, simpática a la vez, ¿no? Yo elegí, ¿no? El Minion. Bueno, espero que no tenga problema de derechos de autor, pero bueno, eh, es un personaje bastante conocido, ¿no? Entonces, pensándolo bien, muy fríamente, a ver cómo son, ¿no? Los queremos, ¿no? Nos gusta mucho su figura, pero en realidad son inocentes, ¿no? Muy bien, pero torpes, ¿no? Poco inteligentes, desordenados, ¿no? Son poco sofisticados. Y al contrario, ¿no? El protagonista gurú se llama, ¿no? Es occidental, ¿no? Más comportamiento burgués, ¿no? Y todo calculado, ¿no? Muy genial. Entonces, siempre destaca ese contraste, ¿no? Entonces, los minions quieren apoyar al gurú, pero siempre acaban arruinando. ¿Ok? Entonces, esta relación a lo mejor inconscientemente se transmite en la relación. Entonces, hay una coincidencia con la teoría de Say, ¿no? También, bueno, resumo su libro, que también el occidente, ¿no? La percepción típica, ¿no? Hacia Oriente es el atraso, el estancamiento tecnológico, moral, lo infantil o irracionalidad. A lo mejor, si no, no calculadamente, no creo que el productor, ¿no? Lo creo, ¿no? Este personaje de manera muy intencional, ¿no? Pero a lo mejor inconscientemente. Sí, bueno, al menos como artista, ¿no? Yo escojo este motivo, ¿no? Y entonces también expresión facial, corporal, ¿no? O anatómica, también se encuentran muchos estereotipos. Bueno, y también quería definir, ¿no? Mi disciplina. Soy escultor. Entonces, a ver cómo puedo aprovechar mi capacidad, ¿no? Entonces, voy a la expresión hiperrealista, ¿no? Que también tiene mucho éxito, ¿no? Para los públicos no especializados de arte, ¿no? Entonces, cae bien. Y también el cómic, figuras de cómic, ¿no? Tridimensional, también tiene mucho éxito. Entonces, ¿qué tal si aprovecho, ¿no? Como estos tres elementos y juntarlo y crear un producto atractivo, pero a la vez crítico, ¿no? Y bueno, esta es la anatomía, entonces hay diferencia, ¿no? Y también, bueno, estos son los bocetos, es el primer aproximación, ¿no? Con el resultado. Entonces, así comencé mi proyecto y, bueno, desde aquí, ¿no? Voy a explicar cómo se creó, ¿no? Entonces, son fotos de proceso, ¿no? El registro fotográfico, entonces, fueron como más de 300 horas, ¿no? Para crear todos estos detalles. Y los accesorios, ¿no? También, toda parte está hecho en resina, con fibra de vidrio, y el resultado es esto. Entonces, sí, ¿no? La anatomía, más realista, hiperrealista, entre realista y hiperrealista, con el aspecto oriental, pero a la vez es la proporción de cuerpo de Minion, ¿no? Entonces, coloqué la pieza para sacar fotos, ¿no? Hacer sesión de fotografía en la calle
de Mexicali, en el paisaje urbano de Mexicali. Estos son los resultados. Voy a pasar rápido porque ya se va a acabar el tiempo. Es la frontera. Y también hay pagoda del estilo chino. Bueno, entonces, conclusión, más que, bueno, el resultado, ¿no? Dentro de proceso de sesión de foto, ¿no? También hubo mucho acercamiento de los ciudadanos, ¿no? Entonces también, en ese sentido, sí, se logró, ¿no? La primera intención. Y también aparte, bueno, tengo que seguir presentando a lo mejor este proyecto, pero también la conclusión, ¿no? Sería, se detona, ¿no? También me estimula el interés sobre el tema, ¿no? De los migrantes japoneses, pero también en general, ¿no? Que están llegando constantemente en Mexicali, ¿no? Entonces, ya he creado varios proyectos sobre los inmigrantes y bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Cualquier pregunta, ¿no? Aquí estoy, en Facebook, por correo, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Yamaguchi por su presentación, que pues él como inmigrante tiene una visión particular de cómo lo recibe pues es la sociedad de Baja California en particular, y también, bueno, plantea una perspectiva de cómo ayudar a combatir estos actitudes, ¿no? Estos miburi, como decía el profesor Tsurumi, ¿no? Es que estos que están permanentemente en nuestra sociedad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, tenemos unos pocos minutos para debatir aquí con nuestros ponentes. De las redes no tengo preguntas, aquí en la sala no sé si alguien quiera preguntar, les pediría que sean breves para que podamos responder en estos minutos. ¿Habría pregunta? Sí, a ver, sí, lo puede decir desde allá. Sí, buenos días. Mi pregunta sería dirigida al profesor Nagano. La idea es un poco que explique, si puede hacerlo en breve tiempo, sus otras investigaciones que están desarrollándose sobre lo que inicialmente usted comentó de la percepción de mexicanos que han estado en Japón. Gracias. Sí, a ver, a nuestros ponentes que están fuera, si pudieran poner sus cámaras para que los veamos aquí. Adelante, profesor Nagano. En realidad, hasta el momento no he realizado ninguna investigación acerca de la mirada de los mexicanos a la cultura japonesa. Eso me gustaría hacerlo un día, pero en este momento me concentro en hacerlo más o menos enfocando en la década de los 70, porque esa época fue un momento crucial para la sociedad japonesa. Así que a mí me interesan tanto los escritos de los mochileros como intelectuales como Tsurumi. También anteriormente había hecho un análisis de los libros de viajes por distintas personas, entre escritores, mochileros, y esta vez me he enfocado en la figura de Tsurumi. Y también aprovecho su pregunta para decir que por el límite de tiempo no he podido tocar en los detalles interesantes con respecto a otras personas que pasaron por México, por ejemplo, Oe Kenzaburo, y también la esposa de Tsurumi, y también hizo un aporte muy importante en traducir una autobiografía
de una exiliada política en México, nació en Estados Unidos y después, por su convicción comunista, tuvo que exiliarse en México y escribió un libro interesantísimo. Entonces, esta vez no he podido contrastar esa serie de escritos que se produjo paralelamente, y eso me gustaría hacerlo en un futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas. Yo sí quisiera, nomás brevemente, para que nos den su punto de vista. Ah, sí, a ver. ¿Hay tiempo? Por favor, sí, adelante. A mí me gustaría preguntar, en el contexto de estas personas que han analizado la situación de los asiáticos en México, en América en general, ¿cuál es la tendencia que ven ellos en cuanto a la aceptación del asiático en América y en Occidente, en la tendencia hacia el futuro? No sé si el profesor, nos escucharon, profesor Yaginuma. Sí, escucharon. Bueno, hay una pregunta aquí en el público de cómo valoran ustedes, podría ser el profesor Yaginuma y el profesor Yamaguchi, cómo valoran la perspectiva de la visión en nuestras sociedades sobre los asiáticos, así es la pregunta, hacia el futuro. ¿Qué perspectiva ven ustedes? Adelante, profesor Yaginuma. Así, en mi presentación, como he dicho, que debería intercambiar las relaciones amistosas o culturales entre las asociaciones o sociedades de mexicanos o asiáticas dentro de estos. También nosotros organizamos en Tokio, en Kanagawa, en Yokohama, en Chiba, con los residentes hispanohablantes, presentando de la gastronomía o la música o danza y cualquier performance, ¿no? Eso es importante para poder entender mutuamente. Como decía el profesor Yamaguchi, y también es muy importante. ¿Y qué opinas, profesor Yamaguchi? Hola. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no, creo que estar siempre en el estado de reflexión, ¿no? No evitarnos de por qué, bueno, como preguntar, ¿no? A lo mejor conocer a los demás es conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué soy así? Pero es la misma pregunta, es un reflejo, espejo, ¿no? De por qué son así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, siempre estar generando, ¿no? Algún tipo de comunicación y sino sino oportunidades para conocer, pero de manera profunda, ¿no? Como este coloquio, ¿no? No solamente, ¿no? La cultura japonesa no se trata de samurái, ¿no? Geisha, Dragon Ball, ¿no? Sino, bueno, sí puede ser, pero detrás de ahí, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? Entonces, mantener esta curiosidad a lo mejor es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes, ya no tenemos tiempo. Agradezco al profesor Yaginuma desde Tokio y a Taro Nagano, que está aquí con nosotros, y al profesor Yamaguchi desde Mexicali, su presencia y sus importantes consideraciones que nos plantearon aquí. Cerramos aquí esta mesa. Les agradecemos y les damos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Les recuerdo que la siguiente mesa se llama Intersecciones en la literatura Iberoamérica-Japón, para que no se vayan en 10 minutos.
Gobierno de México.